Buen día, hoy vamos a conversar sobre un proceso muy interesante denominado espermatogénesis. Como siempre, recomendándole la lectura, idealmente previa al video y después de ver el video, su libro de Embriología Humana Integrada en su segunda edición, en este caso el capítulo 2. Dentro de este video vamos a estar conversando un poco sobre la anatomía, sobre el testículo, las vías espermáticas, sobre la endocrinología del eje hipotálamo, hipófisis, gónada, en este caso testículos, por supuesto, las hormonas que están implicadas en el proceso, las células de Leydig, las células de Sertoli, hablaremos sobre la mitosis de los espermatogonios, por supuesto, sobre la meiosis y el cambio de la morfología de la espermátide para convertirse en espermatozoide a través del proceso denominado espermiogénesis. Además, haremos referencia hacia las glándulas accesorias que intervienen en este interesante proceso como es la espermatogénesis y posteriormente hablaremos del espermatozoide. Entonces, recordando que los testículos, la gónada masculina, están por fuera de la cavidad pélvica. Los testículos, digamos, van a estar divididos en esencia por lóbulos, los cuales están marcados aquí, digamos, por estas estructuras divisorias. Dentro de estos lóbulos lo que vamos a tener son los túbulos seminíferos, los cuales están en continuidad y dentro de ellos es que se produce el proceso de la espermatogénesis. A su vez, estos se comunican con el epididimo a través de la red de testes. El epididimo es una estructura que mide aproximadamente unos 5 centímetros de longitud y tiene cabeza, cuerpo y cola. De allí los espermatozoides van por el conducto deferente, el cual tiene aproximadamente unos 45 centímetros. Recordando, por supuesto, que hay dos testículos, por lo tanto hay dos conductos deferentes, uno izquierdo, uno derecho, y este conducto deferente asciende por delante del pubis, va en principio por encima de la vejiga, se hace a un lado, digamos el izquierdo va por la parte medial, en este caso el uréter, y a su vez bordea la vejiga por su parte posterior. Recordando que aquí hay una clara correlación con lo que son las vías urinarias, en este caso los uréteres traen la orina desde los riñones y la depositan en la vejiga. Estos conductos deferentes van a tener una dilatación que se denomina ampolla. Digamos, después de que este vas deferente, este conducto deferente ha producido esta dilatación, va a recibir el contenido, el producido mejor de lo que son las glándulas seminales, que son las que, digamos, producen el semen, que es el que le da el volumen al eyacular. Entonces, digamos que después de esto, ahora la vía espermática va a cambiar de nombre a lo que se le denomina el conducto eyaculador. Entonces, digamos que ahora le vamos a sumar una nueva estructura, digamos una nueva glándula accesoria, que sería la próstata. Entonces ya llevábamos por acá una que eran las glándulas seminales, tendríamos aquí la próstata y a su vez la próstata también recibe la vía urinaria y de la vejiga sale lo que se denomina la uretra interna que se une con el conducto eyaculador. Entonces, después, digamos, de este conducto eyaculador, digamos, de esa unión entre el conducto eyaculador y la uretra interna, entonces vamos a tener, digamos, las diferentes, digamos, porciones de lo que es la uretra. Entonces vamos a tener, a ver, busquemos por aquí, lo que va a ser la uretra prostática, luego vamos a tener la uretra membranosa, que sería la que está entre la próstata y el pene, que se denomina la uretra esponjosa o cavernosa, hasta que la orina o en este caso el eyaculado alcanzan el meato uretral externo y ya salen, digamos, al medio, al medio externo. Entonces, digamos que en ese contexto, cuando los pacientes tienen patologías de próstata como la hiperplasia prostática benigna o inclusive cáncer de próstata, pues podemos tener que un paciente, por ejemplo, si la uretra prostática aquí está obliterada por esa hiperplasia, pues el eyaculado podría tomar camino de la vejiga y cuando el paciente le hicieran un parcial de orina podría presentar espermatozoides en la orina. Y también, digamos, los pacientes que tienen este tipo de patologías, pues van a tener problemas para orinar, porque digamos que si se oblitera la uretra interna
o si se oblitera la uretra prostática, pues el paciente no va a poder vaciar adecuadamente la vejiga eh, y puede tener poliuria, polaquiuria, la necesidad constante de ir a orinar porque no vacía completamente su vejiga o inclusive cuando acaba de orinar seguir con la sensación de que la vejiga está llena. La otra glándula que estaba allí, se me ha olvidado mencionar, es la glándula de Cooper, que está, digamos, también un poco distal después de lo que es la uretra prostática. Entonces, y digamos que después de haber hecho ese breve resumen sobre lo que es la vía espermática, vamos a empezar a hablar un poco sobre la espermatogénesis y en este caso en particular sobre los procesos, en principio embriológicos, que tienen las células germinales. Entonces, en un producto de la concepción que tiene un material genético XY, digamos para este caso, pues las células germinales en principio que están en el epiblasto, recordando que esto sería un producto de la concepción, más o menos en la tercera semana del desarrollo. En la tercera semana del desarrollo, entonces aquí tendríamos la cavidad coriónica, aquí tendríamos la cavidad amniótica, aquí tendríamos el saco vitelino, aquí tendríamos más cavidad coriónica, acá tendríamos epiblasto, aquí tendríamos un poco de, digamos, en principio, hipoblasto y hay una migración de estas células germinales, desde el epiblasto hacia el saco vitelino y el alantoides. Y ahora sí, en la tercera semana del desarrollo, más hacia finales de la tercera semana del desarrollo, lo que vamos a tener es una migración de estas células germinales hacia lo que es el reborde gonadal, que es donde se va a desarrollar la gónada, que va a estar en principio ubicado en el retroperitoneo. Entonces, esas células germinales que de un lado han migrado, pero de otro lado se empiezan a multiplicar, se alojan en esa gónada indiferente y que con una fórmula cromosómica de 46 cromosomas, un X y un Y, van a empezar el proceso de conversión de esa estructura hacia testículo. Entonces tendremos que decir que partimos de 30 a 50 células germinales y hacia la octava semana del desarrollo tendremos alrededor de unas 300.000 y podremos ver que esas células germinales entre esa octava semana del desarrollo y la pubertad, 12, 13 años, apenas si se han duplicado, llegan a 600.000, pero de ahí en adelante se puede llegar hasta una producción de 100 millones de espermatozoides por día. Esto lo que nos dice es que hay una mitosis muy acelerada para poder producir esta cantidad de espermatozoides que son eyaculados, digamos, 200, 300 millones por eyaculado y un ser humano, digamos, un hombre adulto podría tener 2 o 3 eyaculaciones a la semana o en algunas ocasiones más, en otros tiempos podría ser menos, pero que al final podría llegar a producir hasta 3 trillones de espermatozoides a lo largo de su vida, proceso que es contrario al femenino. Los ovocitos en vía intrauterina pasan a llegar a ser a 6 a 7 millones a la semana 20 y después de eso llegan al nacimiento solamente con 1 millón de células germinales y a su vez de 1 o 2 millones a lo largo de su vida se van disminuyendo este número hasta que llegan a la menopausia. En los hombres es el proceso contrario, lo que hay es una mitosis, por supuesto también meiosis para alcanzar ese número, digamos, importante o excesivo, digamos, de espermatozoides. Así es que para que este proceso, digamos, se dé adecuadamente, pues tenemos una serie de intríngulis de orden, digamos, en principio endocrinológico, genético, y digamos que partimos del testículo de los túbulos seminíferos. En este caso aquí tendríamos representado la pared del túbulo seminífero, donde vamos a tener unas células mioides. Aquí tendríamos un túbulo seminífero, ¿sí? Acá abajo tendríamos otro, ¿sí? En esta representación, y dentro del túbulo seminífero vamos a tener esencialmente 2 tipos de células. Las células de Sertoli, que no están claramente dibujadas en este gráfico, y espermatogonios en diferentes estadios de diferenciación. Espermatogonios tipo A, espermatogonios tipo B, espermatocito primario, secundario, espermátide, espermatozoides en proceso de espermiogénesis, como se estarían viendo aquí. Y eso sería lo que está dentro del túbulo seminífero. Y
en medio de los túbulos seminíferos, vamos a tener células de Leydig. Esas células de Leydig son las que nos van a producir la testosterona. Las que están dentro, las células de Sertoli, una de sus particularidades es que tienen unas uniones especializadas que hacen que cuando una recibe un estímulo, por ejemplo, en este caso la FSH, lleva a que muchas de estas células entren en ese mismo proceso porque la comunicación celular es muy importante. Entonces, para que este proceso, digamos, se cumpla, necesitamos una integración hormonal. En este caso, empezamos desde el hipotálamo, digamos que empezamos en el sistema nervioso central, digamos, en el cerebro, donde unas neuronas que se denominan KIS nos van a producir una hormona, también tiene funciones de neurotransmisor, que se denomina quispeptina, que van a estimular un receptor, que es el GPR54, que está en las neuronas del hipotálamo, que son las especializadas en los núcleos arcuato, paraventricular, pero en producir GnRH, que como su nombre lo indica, es la hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces se produce esta GnRH en el hipotálamo, aquí representado, se ve un poco pequeño, pero digamos que allí está, y al liberarse van a producir su efecto en el lóbulo anterior de la hipófisis, el cual va a producir las hormonas gonadotropinas, que son la FSH y la LH. Entonces, la FSH es la hormona folículo estimulante, se denomina así porque primero fue bien descrita su función en el folículo y estimula en el folículo las células de la granulosa. En este caso, que es el proceso masculino de la espermatogénesis, estimula las células de Sertoli. También tendremos la LH, que es la hormona luteinizante que produce su efecto principal, digamos, en las células de Leydig y relacionada íntimamente con la producción de testosterona. Entonces quisiera devolverme un poquito a decir que la GnRH es la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas? Las hormonas que tienen un tropismo por la gónada, en este caso por el testículo. Y a su vez son la FSH y la LH. Entonces, digamos que la LH nos va a producir un efecto directo sobre la célula de Leydig. Y en las células de Leydig, pues digamos que nos va a llevar a la producción de andrógenos, en este caso el especializado que va a ser la testosterona. Del otro lado, vamos a tener que la FSH produce un estímulo sobre las células de Sertoli, ya dijimos que están en medio del túbulo seminífero, y en medio de ellas vamos a tener que ellas van a estar rodeando o van a estar los espermatogonios y los espermatocitos en diferentes estadios de diferenciación inmersos dentro de ellas. Entonces van a ser estas células de Sertoli estimuladas por la FSH, ¿sí? Y van a llevar a que, digamos, estimulen esa diferenciación de estas células germinales masculinas, pero lo van a hacer a través de unos procesos particulares los cuales, digamos, van a hacer la producción de proteínas de unión a andrógenos, la producción de proteínas de transportadoras de andrógenos, la producción de aromatasas. Sí, también ellas pueden llegar a estimular la conversión de andrógenos a estrógenos a través de esas enzimas que han producido, que son en esencia las aromatasas. Además, tendríamos que decir que en este proceso hormonal tenemos unos mecanismos de retrocontrol. Entonces, como vemos en el cuadro, digamos, de acá a la izquierda, en este caso la primera molécula son los opioides, el ejemplo son las beta-endorfinas, que pueden producir un efecto sobre el hipotálamo de inhibición de la liberación de GnRH. ¿Sí? También podemos tener otros neurotransmisores que, como decía, algunos tienen función de neurotransmisores y hormonas, como lo son las catecolaminas, las cuales producen un efecto sobre la liberación de GnRH en esencia positivo. Aquí el gráfico nos lo requiere como variable dependiendo de las concentraciones. Vamos a tener que los mismos niveles elevados de FSH y LH pueden producir un efecto de recontrol negativo sobre la inhibición de la liberación de GnRH, como quien dice, hay suficiente FSH, suficiente LH, por lo tanto no hay necesidad que se produzca más hormona liberadora de gonadotropinas.
En ese mismo contexto, cuando tenemos unos andrógenos digamos, elevados, lo que nos van a producir es, bueno, hay muchos andrógenos, no hay necesidad de que se produzcan más las hormonas que estimulan la producción de andrógenos, en ese caso testosterona, entonces produce un efecto negativo sobre la liberación de FSH, LH y también negativo sobre la liberación de GNRH en el hipotálamo. Otras moléculas que están implicadas con esto son las prostaglandinas y pueden también tener un efecto positivo o negativo dependiendo de las concentraciones y la más relacionada es la prostaglandina E2. Aquí tenemos un gráfico sobre el cual yo quisiera resaltar que estamos intentando hacer como una amplificación de lo que son las células implicadas en este proceso. Aquí tendríamos las células de Sertoli y acá tendríamos las células de Leydig. En las células de Sertoli, digamos que se resalta el receptor para LH, para la hormona luteinizante, que cuando produce su unión a ese receptor, estimula segundos mensajeros en este caso tipo GS, que van a estimular la conversión del ATP a AMP cíclico y eso va a estimular la proteína quinasa A, la cual me va a estimular que los genes, que digamos que las secuencias genes que están en el núcleo y que codifican para las enzimas que convierten el colesterol en testosterona se produzcan. Entonces, digamos que como tengo más de estas enzimas, pues el proceso va a ser más eficiente y voy a terminar produciendo andrógenos, en este caso testosterona, la cual puede ser liberada por vía sanguínea y producir un efecto endocrinológico o bueno, a nivel sistémico, digamos que va a ser un eje importante fisiológico, en este caso de un hombre, pues está relacionado con la masa muscular, con la masa ósea, con el acné, con la caída del cabello en adolescentes, por ejemplo, con el cambio de la voz, la aparición del vello púbico, entre otras, de esos efectos endocrinológicos y un efecto paracrino que es estimular la célula que está al lado, en este caso las células de Sertoli para que estimulen la espermatogénesis, pero además ellas son estimuladas para este proceso por la hormona folículo estimulante o la FSH. Entonces, a través de esta misma vía de segundos mensajeros, en este caso la célula de Sertoli, lo que va a hacer es que los genes que codifican hagan el proceso de transcripción, traducción y se produzcan una serie de proteínas, ya las había mencionado, digamos, enzimas serían las aromatasas que nos convierten andrógenos a estrógenos, también las proteínas de unión andrógenos, las proteínas transportadoras de andrógenos y entre otras también nos pueden producir inhibina, que como su nombre lo indica, lo que me va a producir es una inhibición del eje, principalmente por un efecto en la hipófisis. Vale la pena decir que hombres y mujeres tienen andrógenos y estrógenos. Obviamente los hombres tendrán más andrógenos, menos estrógenos y en sentido contrario las mujeres tendrán más estrógenos, menos andrógenos. Además, los hombres también tienen progesterona menos que las mujeres tendrán más progesterona, especialmente en la segunda mitad del ciclo ovárico. Bueno, este cuadro es muy interesante porque nos muestra cómo el colesterol que nosotros consumimos en la dieta, por ejemplo, en la empanada, en los huevos, se va a convertir en las hormonas esteroidogénicas, en este caso en particular, en la testosterona. Sin embargo, esta es la misma vía metabólica que las células, en este caso funcionales endocrinológicamente en el ovario, en este caso en particular en el folículo, como las células de la tequila interna o las células de la granulosa convierten el colesterol en estrógenos o en progesterona. En este caso en particular serán las células de Leydig que terminarán produciendo testosterona. Este gráfico, digamos que como término general nos va a mostrar unas vías metabólicas que se muestran, digamos, en sentido vertical, descendente. En principio pueden ir también, podríamos decir que pueden funcionar en paralelo o pueden también tener unos procesos metabólicos que estarían mostrados, en este caso, en horizontal. Todos estos procesos metabólicos van a estar determinados porque hay un sustrato, usualmente el inicial será el colesterol, pero de ahí en adelante son hormonas que tienen
diferentes efectos, pueden ser parecidos. Por ejemplo, podemos tener unos andrógenos que tienen mayor potencia o menor potencia. El más potente de todos, por supuesto, será la testosterona en ese ejemplo, pero podríamos tener la androsterona, que también es un andrógeno, pero que es un poco menos potente. Y entre cada uno de esos pasos, entre un sustrato, que es una hormona, y un producto metabólico, pues tenemos una enzima que nos hace una serie de cambios químicos en esas estructuras, como por ejemplo que quita un grupo hidroxilo, pone un grupo hidroxilo, quita un grupo hidroxilo y pone una acetona, produce una aromatización en una determinada molécula, y eso nos va a cambiar la función particularizada de, en principio, una hormona, y nos produce otra que tiene una función que va a ser, digamos, parecida pero diferente. Una de ellas podría ser el ejemplo que ya puse sobre qué tan potente es para producir efectos en otros sistemas. Así es que, bueno, también tendríamos que decir sobre el cuadro que este color, que es un poco más intenso, nos está representando los progestágenos. Este, que es, digamos, de un color medio, nos está mostrando lo que van a ser los andrógenos, como se puede ver aquí en esta barra. Y los que están acá en el color más claro van a ser los derivados de los estrógenos, como se puede ver también aquí en este corchete, podríamos decirlo. Entonces, el colesterol que recibimos de la dieta, en principio es captado por las mitocondrias, en este caso de las células de Leydig, y a través de una enzima especializada en el corte de una cadena lateral del colesterol, convierte ese colesterol en pregnenolona, que sería este que tendríamos aquí. El resto de los procesos, todos los que vamos a mencionar, ocurren en el citoplasma, en el retículo endoplasmático liso. Entonces, esta pregnenolona es convertida por una 17-alfa hidroxilasa en 17-hidroxipregnenolona, y posteriormente una enzima 17-beta desmolasa la convierte en dehidroepiandrosterona, la cual, digamos, sería el primero de los andrógenos, y este es convertido por la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa en androstenediol, que es convertido por la 5-alfa reductasa en androsterona. Entonces, aquí hemos cumplido la primera vía metabólica descendente, y tendríamos que decir que el paso, digamos, en este caso de izquierda hacia derecha, pues va a estar mediado por una enzima que es la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que es la que nos va a mediar todos los pasos aquí representados en horizontal. Y valdrá la pena decir que se repite porque esa fue la que nos convirtió la dehidroepiandrosterona en androstenediol, ¿cierto? O sea que digamos que esta enzima que está aquí sería la misma que está acá. Podríamos decir, digamos en ese sentido, que esta enzima está implicada en este paso, 1, 2, 3, 4, 5 pasos. O sea que es una enzima que tiene múltiples funciones. La mayoría de estas enzimas que hemos mencionado y que vamos a seguir mencionando son lo que se denominan las variantes del citocromo P450, y son conocidas como CPY, y dependiendo de un número que le van poniendo, pues hacen referencia a los nombres que yo les estoy comentando en este cuadro. Entonces, esta pregnenolona, perdón, es convertida en progesterona por esa 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Esta progesterona va a su vez a ser convertida por la 17-alfa hidroxilasa en 17-alfa hidroxiprogesterona. Y es que va a ser convertida por la 17-20 desmolasa en androstenediona, que es convertida a su vez por la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa en testosterona. Y por la 5-alfa reductasa, esa testosterona es convertida en dihidrotestosterona. Por poner un ejemplo, la dihidrotestosterona es muy importante en la diferenciación de los genitales externos masculinos hacia
y en principio indiferenciados, digamos, en un embrión, en un feto que es XY, que tiene unos genitales externos indiferenciados, la hidrotestosterona es la que potencia a que se diferencien el pene, los testículos, bajo el efecto de esa hormona que es la de dihidro, testosterona. Así es que, a pesar de que se pudiese tener que en un feto todos estos procesos metabólicos estén bien, tenga buena testosterona, pero el gen que codifica específicamente para esa enzima tuviese una alteración, podríamos tener un feto que no tiene genitales externos adecuadamente diferenciados, en este caso teniendo un sexo cromosómico XY, por poner un ejemplo. También valdría la pena decir que estas hormonas que son derivadas del colesterol y se denominan las hormonas esteroidogénicas, hormonas sexuales, a diferencia de las hormonas proteicas como la FSH, la LH, que a su vez son codificadas por un gen, en principio para producir la fracción alfa de estas hormonas, pero que hay un segundo gen que codifica para la fracción beta y que a su vez las diferencia a la FSH y a la LH. Entonces, tendremos que esa importancia genética, en este caso génica para la producción de estas proteínas, es diferente a lo que ocurre en las hormonas esteroidogénicas, donde los genes que están implicados en estas vías lo que nos están codificando son para cada una de estas enzimas. Bueno, continuando con el cuadro, nosotros podríamos tener, bueno, por poner además un segundo ejemplo, podríamos tener el paso, digamos, en este caso, en sentido horizontal, de donde tendríamos donde tendríamos la 17 alfa hidroxipregnenolona y que sería convertido por la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, pues nos lo podría estar convirtiendo en este caso en 17 alfa hidroxiprogesterona. Y así para cada uno de estos pasos de conversión horizontal. Este sería otro paso en el que, digamos, esta testosterona que se ha producido por las células de Leydig, pues puede ser liberada por el torrente sanguíneo e ir a producir sus efectos, por ejemplo, en la masa muscular, digamos que estimula la hipertrofia muscular, entre otros efectos, ¿cierto? Y eso es un efecto endocrino, pero también puede tener un efecto paracrino donde esta testosterona pasa a las células de Sertoli y en las células de Sertoli, a través de unas enzimas aromatasas, que serían las que están aquí, pues va a ser convertida en estradiol. Y ese estradiol, por supuesto, en mujeres hay más estradiol, en hombres hay menos estradiol, más testosterona. Más testosterona estaría, digamos, en principio en las células de Sertoli, pero también puede ser liberado al torrente sanguíneo. Y aquí la androstenediona puede ser convertido también por esas aromatasas en estrona, ¿sí? Y estas hormonas, digamos que son esteroidogénicas, pero en este caso hacen parte de lo que van a ser los estrógenos. Así es que de este cuadro podríamos resumir o mostrar cómo desde el colesterol podemos terminar produciendo hormonas como estrógenos, progestágenos, testosterona, dehidrotestosterona, que a través de una misma ruta metabólica, pero dependiendo de las necesidades y de la influencia genética específicamente en las células y de una serie de receptores y de estímulos por otras hormonas como la FSH, la LH, pues van a terminar produciendo que este proceso metabólico digamos, desequilibre en favor de producir una hormona u otra, en este caso, en hombres, testosterona. Digamos que la testosterona que es liberada desde las células de Leydig, pues la tendríamos representada aquí, ¿cierto? Y esta testosterona puede pasar a las células de Sertoli y va a estimular, por ejemplo, que se produzcan las células de unión a andrógenos, como lo vemos aquí, y usualmente tienen, digamos, una importante función dentro de la luz de los túbulos seminíferos. Y a su vez, la testosterona puede ser liberada al torrente sanguíneo y ahí debe ser transportada por las hormonas, por las proteínas, digamos, de unión, pero
pero que transportan esta testosterona por vía torrente sanguíneo para evitar que la testosterona sea cortada, clivada o atacada. Por eso cuando se está haciendo un análisis de un paciente que tiene algún trastorno y es importante medir los andrógenos, en este caso la testosterona, pues nos va a hacer que se mida la testosterona libre y la testosterona unida a proteínas, entre otros pues, estudios metabólicos. En este contexto, digamos que hemos hablado, digamos, de un eje hormonal, hemos hablado de unos procesos importantes, digamos, metabólicos y sus efectos, y ahora vamos a hablar un poquito en específico sobre la espermatogénesis. Entonces aquí tenemos que decir que en este proceso va a haber una multiplicación de células germinales. Los hombres, digamos, en este caso, los túbulos seminíferos, pues se necesita que hayan cientos de millones para que se liberen en un eyaculado. Entonces la multiplicación celular, la multiplicación de las células germinales es muy importante para que haya esa cantidad, digamos, de espermatozoides que son eyaculados. Se necesita que primero haya una ronda de duplicación del material genético, luego una reducción de material genético, 2 rondas de reducción de material genético para que el material genético del espermatozoide pase de ser diploide a haploide. Pero quiero reforzar ese concepto, primero hay que duplicar el material genético para luego reducir y luego volver a reducir. Hablaremos un poco más de este asunto un poco más adelante. Además de haber un cambio en la morfología, un cambio en la estructura para que sea una célula altamente especializada que genere energía, que se pueda mover, a diferencia del óvulo. El óvulo no se mueve, el espermatozoide sí se debe mover y entonces necesita producir energía para poder que pueda desplazarse. Y el cambio en la morfología, que lo veremos más adelante, denominado espermiogénesis. Entonces, en la pubertad lo que vamos a tener es que hay una maduración de las células de Sertoli. Estas células de Sertoli se van a comunicar y van a hacer más eficiente su comunicación entre ellas, y a su vez deben quedar, digamos, en un contacto estrecho con las células germinales, pero esto lo que nos lleva es que como que lo que le ocurre a una célula de Sertoli le ocurre a las otras por estas comunicaciones especializadas y a su vez producen esa influencia directa sobre el proceso de la espermatogénesis. A su vez vamos a tener que estas células, el núcleo va a crecer, vamos a tener que debe haber mayor número de receptores para FSH. Estos deben ser a su vez mejor funcionales con respecto de las señales que producen hacia los segundos mensajeros para que al final se termine pues produciendo lo que las células de Sertoli son especializadas, factores de crecimiento, proteínas de transporte de andrógenos, proteínas de unión andrógenos, aromatasas, entre otros. Y lo mismo ocurrirá en las células de Leydig, donde tendremos que mayor cantidad, concentración y funcionabilidad de los receptores para la LH y se produzca la testosterona. Entonces, en este proceso, digamos, en la pubertad, esta elevación de los niveles de testosterona, pues nos va a producir el estirón, digamos, prepuberal y puberal. Va a también explicarnos en la piel que nos produzcan el acné, la aparición del vello en la cara, en las piernas, a su vez el vello púbico con una distribución androide, el cambio de la voz, digamos que es tan importante el efecto de la testosterona que hasta la voz le cambia a los, digamos, en el paso de niños a adolescentes, entre otras implicaciones que tiene como procesos fisiológicos la testosterona. Entonces, en esta situación particular, nosotros vamos a tener que en la espermatogénesis necesitamos que se haga mitosis y meiosis, ¿sí? Entonces, primero hablemos un poco de la mitosis. Entonces, tendremos unos espermatogonios que son los tipo A, están más pegados hacia la pared del túbulo seminífero y son los que se denominan de reserva. Ellos tienen que multiplicarse, ellos tienen que multiplicarse. Entonces, bueno, aquí no se alcanza a ver con detalle, pero lo primero que habría que hacer es duplicar el material genético. En otra diapositiva les muestro cómo pasamos de células que tienen 46 cromosomas con 46 cromátides a 46 cromosomas con 92 cromátides, o sea que tienen los cromosomas ahora en forma de X, han duplicado su material genético y luego se dividen, separan las cromátides hermanas y producen células hijas iguales que la primera,
y vuelven y entran en el proceso para producir más y más células hijas, pero recordando que esto es meiosis. Los espermatogonios tipo B, que son los que se empiezan a separar de la pared del túbulo seminífero, en este caso serían estos, son los que se les dice, bueno, ustedes ya tienen que ir para meiosis, para meiosis. Entonces, solo por poner un ejemplo, si tuviéramos 100 millones de espermatogonios tipo A y esos 100 millones hicieran meiosis sin mitosis, pues produciríamos 400 millones de espermatozoides, pero se nos sacarían las células de reserva. Entonces, lo que se necesita es que una cantidad de espermatogonios tipo A, digamos 50 millones, hagan mitosis para que me produzcan 100 millones de espermatogonios tipo A. Los otros 50 millones entonces entrarían a hacer meiosis para producir 200 millones de espermatozoides que se liberan y son eyaculados. Pero ya recuperé los 50 millones que salieron en meiosis y tendría nuevamente 100 millones de espermatogonios tipo A, que serían las células de reserva. Entonces, en ese mismo contexto, entonces vamos a tener, bueno, vamos por aquí, que estos serían espermatogonios, para este caso serían espermatogonios tipo B que se están desprendiendo y que van a entrar en meiosis. Y estos espermatogonios, me voy a hacer un poquito del lado de acá. Estos espermatogonios tienen 46 cromosomas con 46 cromátides. Si ustedes los logran observar allí, van a tener una única cromátide. Pero cuando primero duplican el material genético, entonces ahora vamos a tener 46 cromosomas, pero en forma de X. O sea que ya han duplicado el material genético y tendrán 46 cromosomas, pero con 92 cromátides. Y a estos los denominaremos el espermatocito primario. Y estaría representado, bueno, acá en esta célula, donde podemos ver que el núcleo se observa un poco más intenso porque ahora tiene el doble material genético que el que tenía anteriormente. Cuando se produce la meiosis 1, lo que vamos a producir es una separación de cromosomas homólogos. Entonces, un cromosoma 1 que estaba en este espermatocito primario coge para esta célula hija. El otro cromosoma 1 coge para la otra célula hija. Y así sucesivamente con los 22 cromosomas autosómicos, y al final una de ellas tendrá un cromosoma X y la otra tendrá un cromosoma Y. Recordando en este caso que ahora estos serán 23 cromosomas con 46 cromátides. Entiéndase, tienen 23 cromosomas en forma de X y a estos los denominaremos espermatocito secundario. Y ahí habría finalizado meiosis 1. Cuando hacemos meiosis 2, lo que separamos son cromátides hermanas, o sea que el cromosoma 1, que tiene dos cromátides, ahora las separa. Y cada una de ellas queda en una célula hija. ¿Sí? Entonces, este queda con un cromosoma 1 con una cromátide, un cromosoma 2 con una cromátide, un cromosoma 3 con una cromátide, así hasta el número 22, y a su vez un cromosoma, supongamos que fuera X en una cromátide, el otro cromosoma X en una cromátide acá, y para la otra célula que tenía el cromosoma Y, entonces tendrá un cromosoma Y aquí y este tendría un cromosoma Y acá, recordando el concepto que son un cromosoma con una sola cromátide en cada una de estas células. Así es que en este proceso vale la pena recordar que lo primero que hacemos es duplicar el material genético a 46 cromosomas con 92 cromátides y luego hago dos rondas de reducción. La primera a 23 cromosomas en forma de X, o sea, 23 cromosomas con 46 cromátides, y una segunda ronda de reducción donde quedo con 23 cromosomas, 23 cromátides y he finalizado lo que sería la meiosis 1. Y a esta célula la denominaremos espermátide. Entonces recordaremos espermatogonios tipo A o tipo B, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátide. Sí, ese digamos que en este caso lo que estaríamos mostrando en este color digamos un poco sombreado es el mismo proceso que referimos anteriormente, que sería meiosis 1, ¿sí? Recordando que en la meiosis 1 producimos intercambio de material genético, por eso digamos que estos cromosomas van a tener no van a ser totalmente azul, totalmente rojo, sino que tienen una fracción de cada uno de ellos. Además de eso, en la meiosis 2, pues vamos a producir la separación de los cromosomas homólogos y al final tendremos 4 células hijas, proceso que no ocurre en la célula germinal femenina en los ovocitos, porque lo que voy a producir es una célula germinal, un ovocito liberado,
y voy a producir dos cuerpos polares, a diferencia de la célula germinal masculina, donde se terminan produciendo 4 espermatozoides, entre otras. Entonces, en este proceso, digamos, de avance que estamos en la espermatogénesis, llegamos a la espermiogénesis. Aquí vamos a tener un cambio en la forma donde la espermátide, que es una célula, digamos, común, pero que tiene ahora 23 cromosomas, 23 cromátides, material genético haploide, pero que tiene, digamos, núcleo, citoplasma, mitocondrias, centriolos, pues debe convertirse en la célula especializada y hace unos cambios específicos en la forma que vamos a mencionar aquí. Bueno, no, digamos que en esta diapositiva anterior mostraríamos que los menos diferenciados, las células germinales menos diferenciadas están pegadas a la pared del túbulo y las más diferenciadas estarían más cerca a la luz del túbulo seminífero. ¿Listo? Entonces miren que en principio esta célula es una célula, digamos, corriente, ¿cierto? Y aquí la muestro ovalada, grande, y aquí estaría la célula final, ¿sí? Entonces este proceso, como decíamos, hay una membrana plasmática, hay un núcleo, hay un aparato de Golgi. Como ustedes saben, el aparato de Golgi está diseñado para guardar, almacenar proteínas, y el aparato de Golgi, donde están los ribosomas, pues nos ayuda, está implicado en el proceso de la construcción de proteínas. Tendremos mitocondrias que estarían aquí en el citoplasma, y tendríamos los centriolos. Los centriolos son estructuras que están especializadas en desarrollar microtúbulos, que son los que nos ayudarán en ese proceso de separación de cromosomas homólogos, de cromátides hermanas, y de darle, digamos, cierta estructura a la célula como término general, y eso es lo que hacen corriente. Pero en este proceso, digamos, de evolución de la espermiogénesis en el cambio de la forma, pues vamos a tener que esos centriolos, ¿sí? Esos centriolos que están aquí empiezan a producir esos microtúbulos, pero para una conformación de lo que va a ser ahora el flagelo, que va a ser el centro, digamos, de lo que va a ser la cola del espermatozoide, y que a su vez están diseñados para producir movimiento. En principio, ¿a quién movían? A los cromosomas homólogos, a las cromátides hermanas, y a través de esa misma estructura se producen los cilios, se mueven los cilios en el tracto respiratorio o en la trompa de Falopio. Entonces, digamos que son estructuras que digamos que tienen como función producir movimiento, y que en este caso van a ser utilizados en la cola. Otro proceso que vemos aquí, que es, digamos, evidente, es que se empieza a reducir el citoplasma, hasta que prácticamente ya no queda nada de él en el espermatozoide, en la estructura final. La otra cosa es que el aparato de Golgi se va a volver el acrosoma. ¿Y qué es el acrosoma? En este caso es un capuchón, podríamos decir una bolsa, donde vamos a tener una cantidad de proteínas. ¿Cuáles? Usualmente enzimas que se van a necesitar para vencer la zona pelúcida, implicado estos procesos y esta reacción acrosómica, la liberación de esas proteínas, enzimas que estaban en el aparato de Golgi, ahora acrosoma, en la fecundación. Las mitocondrias empiezan a organizarse y a dirigirse específicamente hacia la pieza media del espermatozoide. Entonces, en la medida en que se genera la reducción del citoplasma, pues esas mitocondrias se van a ir juntando para quedar en la pieza media del espermatozoide, podríamos decir en la pieza, digamos, parte de la cola que estaría más cercana hacia la cabeza. Se me está olvidando decir que esa vesícula acrosómica que deriva del aparato de Golgi va a quedar ubicada en los 2/3 anteriores de la cabeza del espermatozoide. Espero que lo alcancen a ver aquí, está pintado como en rojito, entonces estaría acá. Y esto sería ahora el acrosoma, antiguo aparato de Golgi, y las mitocondrias estarían aquí alrededor, ¿sí?, de la pieza media para generar consumo de ATP y movimiento. Digamos que dentro de este proceso nosotros vamos a tener que unos
espermatozoides en proceso, digamos, de espermatogénesis, espermiogénesis, pues están dentro de los túbulos seminíferos, pero otra cantidad y pasan, digamos, de los túbulos seminíferos por la red de Testes hacia el epidídimo. Y entonces, en este epidídimo, ellos van a entrar en un proceso de maduración, digamos, de evolución, en el cual van a perfeccionar, digamos, el proceso de movimiento, consumo de ATP, entre otras, para que se puedan mover cuando sean liberados en el fondo de saco vaginal y puedan llegar a encontrarse con el ovocito por allá en el tercio medio de la trompa de falopio. También ahí lo que vamos a tener es una maduración del acrosoma que necesita, digamos, que esa membrana acrosómica externa esté cercana y unida a través de unas uniones especializadas con la membrana plasmática que lo está recubriendo, y esto se da a través de una reorganización de los lípidos de la membrana plasmática. A su vez hay unos receptores especializados de unión que se denominan bindina en la cabeza del espermatozoide, y entonces estos van digamos, a madurar y a cambiar su conformación estructural también allí en el epidídimo, y son muy específicos para lo que es la unión con las proteínas de la ZP, de la zona pelúcida, valga la redundancia, del ovocito. Además, aumentan los enlaces disulfuro en el material genético que está dentro del núcleo para que el material genético sea más compacto. Y para muchos espermatozoides el proceso de la reducción del citoplasma acaba de ocurrir en el epidídimo. Este es un ejemplo de cómo las células germinales pueden llegar a producir patología. Este es un PET scan de un hombre de 42 años en el cual se encontró que tenía una serie de ganglios, los que estaríamos viendo aquí, que están marcados de negro y que estaban captando el material que se había aplicado, mostrando que estaban con una alta tasa de división mitótica, y lo que estaba sugiriendo era que había cáncer. Entonces, digamos que en este caso era un cáncer de células germinales en ganglios retroperitoneales, y esto lo que nos mostró fue que las células que en principio habían migrado del epiblasto, espero recuerden por allá, que habían pasado hacia el saco vitelino, hacia el alantoides, en su recorrido habían dejado células germinales que estaban en camino, en este caso en los ganglios retroperitoneales, y que 42 años después les dio por despertarse en esos ganglios, hacer mitosis y hacer masas en este caso hasta de 7 centímetros, y esas masas que eran en principio de células germinales evolucionan hacia placenta y hacia embrión. Entonces es como si en estas tuvieran pequeños embarazos que son productores de la hormona del embarazo, la hormona gonadotropina coriónica y la alfa-fetoproteína, que es producida por el embrión. Esto ocurre, digamos, en la mayoría de los casos, es en testículo, en mujeres también puede ocurrir, en ese caso en particular, en ovario, y en niños se han descrito casos en la línea media, específicamente en hipófisis, de tumores de células germinales con ubicación extragonadal, para ese caso en la línea media en el cerebro, o en este caso en ganglios retroperitoneales. También se han descrito en mediastino. Al paciente le fue bien, recibió el tratamiento y afortunadamente su cáncer fue controlado. Digamos que de la mano de este proceso que hemos visto hoy, la espermatogénesis, la espermiogénesis, de los procesos de división mitótica y meiótica, tenemos unas glándulas accesorias. En este caso está la próstata, recordando por aquí está el testículo, el epidídimo, el conducto eferente, por aquí estaría la ampolla, aquí estarían las glándulas seminales, aquí está la próstata, que es la que vamos a hablar, y acá tendríamos la vejiga. En principio, por aquí tendríamos la uretra. Aquí alrededor, pues, por supuesto, el pene. Entonces, digamos que la próstata sería, en este caso, le va a aportar al semen una serie de enzimas proteolíticas y sustancias antibióticas que van a contribuir a la disminución del crecimiento de ciertas bacterias que pudieran estar allí y provenir, digamos, por ejemplo, de la vía urinaria, pero en el caso en particular podría ser
podría ser en el semen que ya se ha eyaculado y está en el fondo del saco vaginal. Allí podríamos tener que, necesita que ese semen se proteja de bacterias que pudieran o microorganismos que pudieran llegar a infectar ese semen que ya está en el fondo del saco. Entonces, estas enzimas y sustancias antibióticas de la próstata ayudan a que esto, digamos, no ocurra. Además, el antígeno específico prostático está implicado en la licuefacción, que hace referencia a que normalmente cuando hay una eyaculación, el semen en principio es líquido, luego se vuelve como un gel y específicamente, digamos, cambia casi que a endurecerse y luego vuelve y se licúa y vuelve a ponerse, digamos, líquido. Y esto ocurre entre 30 y 60 minutos en condiciones normales y ese antígeno específico prostático es el que estimula, digamos, adecuadamente ese proceso. Con respecto de las glándulas seminales pintadas por aquí, pues tendríamos que decir que son andrógeno dependientes, específicamente de la dihidrotestosterona más que de la testosterona. Y cuando hay andropausia, estas pues entran en regresión. Producen el volumen del eyaculado, en ese caso el semen, como su nombre lo indica, glándulas seminales, van a producir el semen como mínimo, digamos, el valor que está referenciado para los espermogramas es de 1.5 mililitros y ya son los responsables del volumen del semen y del eyaculado, digamos, ¿sí? Va a ser un contenido que es espeso, alcalino y dentro de su contenido van a tener fructosa, prostaglandinas y diversas proteínas y produce que el semen tenga un color que puede ser amarillo claro. Tendríamos que la función es dar un medio ambiente apropiado para la supervivencia de los espermatozoides y aún sigue siendo discutido si los espermatozoides toman fructosa de la que va en el semen. Algunos documentos dicen que sí, otros dicen que no es tan importante para obtener energía del semen, entre otras. Las glándulas bulbouretrales o de Cooper, digamos que están después de la próstata, tienen una secreción alcalina, y esto lo que nos hace es que nos va a neutralizar la acidez de la uretra y este moco que producen ellas, digamos que lubrica los extremos de la uretra, digamos peneana y las paredes de la uretra y es responsable de lo que algunos le dicen el líquido preseminal, que cuando los hombres están erectos sin eyaculación se produce un líquido que es producido, digamos, desde estas glándulas que es para lubricar y preparar a la uretra para que luego el semen pueda salir, digamos, con mayor facilidad y, como ya lo dije, una de sus funciones es que es ser alcalina y nos puede cambiar el pH del eyaculado, ¿cierto? Del eyaculado cuando se mide en el espermograma. Aquí hay siempre que se va digamos, a medir, a cuantificar, a evaluar la función, digamos, reproductiva masculina, lo que, pues, digamos que tenemos diferentes posibilidades de abordaje, pero una de las más importantes va a ser el espermograma. Entonces, digamos que aquí tenemos digamos, la nomenclatura reciente y vigente a la fecha de este video. Entonces, tendremos los parámetros, ¿cierto? Entonces, la licuefacción, que ya la expliqué, y se dice que va a estar, digamos, adecuada cuando ocurre entre 30 y 60 minutos, digamos que como máximo 60 minutos, el pH debe ser mayor a 7.2, el volumen debe ser como mínimo 1.5 mililitros, la concentración espermática debe ser por lo menos de 15 millones, ¿sí? La concentración espermática debe ser por lo menos de 15 millones por mililitro. Vamos a tener que la cantidad mínima de espermatozoides en un eyaculado medido en el espermograma debe ser al menos 39 millones de espermatozoides. Vamos a tener que la motilidad de los espermatozoides, sumando la total de los progresivos y no progresivos, debe ser de al menos del 40%. La motilidad progresiva debe ser al menos del 32%. Vamos a tener que las formas, digamos, normales deben ser como mínimo del 4%. Entonces, miren que en ese ejemplo, o sea, tener el 95% de formas anormales en un eyaculado es normal. O sea que con solo el 4% es suficiente para decir que las formas
son adecuadas. Y miren, solamente con el 4%, mostrando que en lo que denominamos la espermiogénesis, en esos estadios diferenciales, podemos tener espermatozoides regordetes, por ejemplo, con mucho citoplasma. Otros ejemplos podrían ser espermatozoides con dos colas, espermatozoides con dos cabezas, y con solo el 4% es suficiente para producir una fecundación. Los leucocitos deben ser al menos menores a 1 por mililitro, o sea, uno por 10 a la 6. Vamos a tener que, dependiendo de ciertas, de ciertas técnicas, digamos, de algunos métodos que se utilizan en el espermograma, lo que tendríamos es que si hay espermogramas unidos a ciertas partículas, al menos debe ser el valor es normal cuando es menos del 50%, que los espermatozoides puedan estar unidos a esas partículas por cualquiera de las dos técnicas que estamos aquí, el MARTES y los inmunotest, entre otras. El que se me está olvidando por aquí era la viscosidad, y se considera que es normal hasta el 58% en ese caso en particular. Entonces, aquí tenemos una serie de términos que van a ser utilizados frecuentemente en la nomenclatura, digamos, de la lectura de los espermogramas. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, aspermia, que es cuando no hay semen, cuando no hay nada de semen. Suele ocurrir cuando hay una eyaculación retrógrada, donde el semen va hacia la vejiga y no sale. Entonces, digamos, eso se denomina aspermia. Podemos tener oligospermia, cuando la cantidad de espermatozoides es menor a 15 millones. Podemos tener azospermia cuando no hay espermatozoides. Podemos tener astenosospermia cuando los espermatozoides no se están moviendo adecuadamente, entre otros parámetros que ustedes van a encontrar pues en la literatura. Y teratosospermia, por ejemplo, que es cuando hay menos del 4% de los espermatozoides con formas adecuadamente constituidas. Hay otras que son palabras que nos van a sumar, digamos, dos de las características. Por ejemplo, la astenosospermia. Entonces, vamos a tener que son poquitos, y además, digamos que no se mueven, entre otros. Digamos que la infertilidad masculina pues debe ser evaluada a través de diferentes parámetros. Usualmente, cuando una pareja consulta a su ginecólogo o al grupo de infertilidad que los está atendiendo, y hasta el 40% la causa de la infertilidad es de origen masculino. Entonces, claro, lo que vamos a tener son unos parámetros como, por ejemplo, pues, la historia clínica, el examen físico, el espermograma del cual ya hablamos, la medición de testosterona libre, unidad de proteínas, FSH, LH. Y esto, sumado pues a las características físicas del paciente, pues nos va a dar diferentes esquemas. Entonces, solo por poner un ejemplo de esta, que necesariamente es otra conferencia, estaríamos haciendo referencia, bueno, si la FSH está bien, la LH está bien, pero la testosterona está baja, entonces pues lo que estaríamos diciendo es que es un hipogonadismo hipergonadotrópico. FSH, LH normal, y la testosterona baja quiere decir que la gónada no está funcionando bien. Y dentro de esas posibilidades, pues podemos tener, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, que son hombres que tienen una fórmula cromosómica con 47 cromosomas, 2 cromosomas X y un cromosoma Y, y se puede utilizar en ellos testosterona para hacer una terapia, digamos, en este caso, de reemplazo con testosterona. Bueno, así digamos que se empiezan a hacer análisis de cómo están digamos, esos parámetros de medición, partiendo del espermograma y las mediciones hormonales. Como siempre, recordándoles la lectura de su libro Embriología Humana integrada, en este caso en el capítulo 2, previo al video, luego ver el video y posteriormente nuevamente con la lectura. Gracias por acompañarnos.